Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí listos para continuar con esa maravillosa serie de proverbios. En este caso vamos a estudiar Proverbios capítulo 8 y vamos a hablar acerca de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Recuerde que la sabiduría aquí se ha personificado. Hemos estado nosotros estudiando y hemos estado nosotros profundizando versículo a versículo, basados obviamente en comentarios, incluso en diferentes versiones, para tener mayor claridad. La palabra de Dios ha sido escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. En este caso, nosotros podemos estudiar y podemos leer la palabra de Dios aquí en Proverbios, capítulo 8, podemos situarla y organizarla con el idioma hebreo. El idioma arameo comienza prácticamente desde el libro de Daniel, en esa transición que hay entre Babilonia, los imperios, allá comienza el idioma arameo, y el idioma griego se vuelve oficial precisamente en el Nuevo Testamento, con el imperio griego. Es importante entender esto para que nosotros podamos ir al lenguaje original, al idioma original, y podamos aprender y podamos conocer un poco más. Bueno, dicho esto, también recuerde que nosotros estamos estudiando, en la Reina Valera estamos estudiando los proverbios. No tengo nada contra otras versiones, no tengo nada decir, bueno, esta versión no, esta versión sí. Lo único que les digo es lo siguiente, que cada versión se acomoda de acuerdo a la cultura y obviamente hay versiones que nos permiten entender mejor las palabras, pero la Reina Valera, que yo le he llamado la reina de las versiones, se acomoda fielmente a los textos originales, en este caso al hebreo. ¿Por qué Reina Valera? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso dice Reina Valera. Y obviamente ya tenemos la Reina Valera actualizada o contemporánea, pero nosotros vamos a estudiar la Reina Valera en la versión del 60. Esa es la versión con la que muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, y que esa es la versión que nosotros escuchamos desde los púlpitos siendo predicada, la reina de las versiones. Así que prepárate para este fascinante tiempo de estudio. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios para que Él sea hablándonos y sea revelándonos, porque les puedo decir algo, Proverbios, aunque fue escrita por Salomón, uno de los hombres más sabios, está totalmente inspirado. Este libro está totalmente inspirado por Dios. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que nos reveles, que nos entregues esa verdad tuya, Dios. Señor, Espíritu Santo, te pido que toques las mentes, los corazones de todos aquellos que miran este video. Prepara esos corazones para que esta palabra no vuelva vacía, para que la explicación sea adecuada a la revelación que tú quieres dar, que no sea ninguna palabra humana, que no venga revelación humana, sino revelación divina. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me uses, Dios, que me uses como ese medio para poder explicar, Señor, esta palabra maravillosa y hablar acerca de la sabiduría, hablar acerca de la excelencia de la sabiduría, hablar acerca del propósito de la sabiduría, y que cada persona pueda asimilar y que cada persona pueda crecer en este conocimiento y en esta revelación de tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esa palabra revelada que viene hoy, Señor, a nuestras vidas, y que cumple ese propósito, el por qué y para qué fue enviada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos decidido hacer precisamente una explicación expositiva, o sea, versículo a versículo. Y aunque hemos hablado acerca de que Proverbios muchas veces se sale del contexto, recuerde que la Biblia no fue escrita ni con títulos, gracias a Dios por estas ayudas, porque son ayudas, ni con versículos, ni con capítulos. Así que, y Proverbios pues salta de un rato a otro, sale del contexto, pasa de una idea a otra. Eso pasa con los libros sapiensales. El único libro tal vez que no cumple eso es Job. En Job podemos ver que Job es fiel a los textos, al contexto, pero Proverbios, igual que Salmos, incluso Eclesiastés, se salen del contexto. Está hablando de una cosa, inmediatamente se salta a otra. Lo mismo pasa con el libro de Cantares, está hablando de algo, inmediatamente sale del contexto. Está hablando de la novia, pasa al novio y uno no se da ni cuenta en qué momento pasó. Pero por eso nosotros estamos haciendo un estudio detallado en cuanto a Proverbios versículo por versículo. No estamos tomando una porción y dando una idea, sino versículo a versículo. Así que aprovechemos este tiempo tan especial. Muy bien, y para comenzar este tiempo,
Yo les quiero decir que Proverbios capítulo 8 lo vamos a ver en 3 partes importantes. Primer punto, y es muy importante verlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12, nosotros estaremos hablando precisamente de la sabiduría, pero ¿de qué? De la invitación. La invitación que hace la sabiduría. Recuerde que la sabiduría está personificada y hay una invitación que aparece desde los versículos 1 hasta el versículo 12. Del versículo 13 hasta el versículo 21, nosotros encontramos la excelencia de la sabiduría. La excelencia, encontramos el propósito, encontramos los atributos, encontramos las virtudes, el poder, lo que ofrece, todo lo que hay en la sabiduría. Pero no solamente eso. Desde el versículo 22 hasta terminar, nosotros estaremos hablando del origen de la sabiduría y su parte en la creación. Qué maravilloso tiempo, qué maravilloso tema. Y obviamente el Espíritu Santo estará acomodando cada palabra, cada versículo en nuestros corazones. Miremos lo que dice el versículo 1. Miremos ahí en pantallas, nosotros tenemos el versículo 1 de Proverbios. Versículo 1 dice así: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Nosotros hemos catalogado la sabiduría y la inteligencia por ciertos factores. Siempre que nosotros miramos a alguien tener logros, tener buenas calificaciones, ser un profesional, pasar a cierta universidad con un tipo de examen, ser admitido en alguna institución, en alguna empresa, a través de una encuesta, a través de preguntas, nosotros podemos decir que esa persona es inteligente, que esa persona es sabia, y siempre nosotros hemos medido la sabiduría y la inteligencia a través de los logros. Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que la sabiduría no tiene nada que ver con los logros de una persona, y que la sabiduría está al alcance de todos. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. O sea, que según Dios, según su palabra, la sabiduría y la inteligencia está al alcance de todos. Versículo 2. Dice la palabra de Dios así: en las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. Aquí podemos darnos cuenta de algo, que la sabiduría y la inteligencia no está limitada por ningún territorio. Muchas personas dicen: no, es que yo no soy muy buen estudiante porque nací en un barrio popular. Yo no soy muy buen estudiante porque nací en un país subdesarrollado. Y otros dirán: yo soy una persona muy inteligente porque nací en España, nací en Europa, tengo sangre azul. Otros dirán: yo nací en Estados Unidos, entonces yo soy una persona inteligente, yo soy una persona capaz. Estados Unidos ha logrado cantidad de triunfos, cantidad de descubrimientos, así que otro dirá: yo nací en Japón somos más capaces, somos más fuertes en la inteligencia, tenemos mayores logros que cualquier otro país subdesarrollado. Otros dirán: en el área del deporte, me hubiera gustado nacer en Brasil para yo ser un jugador de fútbol o tener el éxito de la selección brasilera, que ha ganado 5 veces la Copa del Mundo. Y así, tal vez muchas personas en el mundo limitan sus vidas a cierto territorio. Por eso vemos cantidad de personas llegar de otro país, salir del país, buscar a como dé lugar una visa en cierto lugar en Estados Unidos, buscar tal vez hacer ahorros para irse a capacitar a Europa, a estudiar a Europa. Y así vemos muchas personas tal vez salir del lugar donde están porque piensan que la inteligencia o la sabiduría está limitada por territorios. Pero aquí nos podemos dar cuenta que en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, dice la palabra, o sea que no está limitada. Versículo 3. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿En el lugar de qué? De las puertas. A las entradas de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. No menciona una ciudad, no dice es la ciudad de Jerusalén, para que te vayas a Jerusalén, no.
No te dice es la ciudad de Nueva York, allá en las puertas, a la entrada de Nueva York se está hablando de la sabiduría. No te dice es a la entrada del continente asiático, no te habla de una ciudad específica, te habla de la ciudad. O sea, te está hablando de un lugar público. Y ese lugar público lo podemos encontrar en diferentes partes, en diferentes lugares. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, y aquí, por eso le digo, aquí nosotros, hasta el versículo 12, estaremos estudiando la invitación, ¿sí? Hasta el versículo 12 estaremos estudiando acerca de la invitación que hace la sabiduría. Versículo 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Oh hombres, a vosotros, ustedes, clamo, hombres. No le está diciendo a una institución, no están siendo instituciones, universidades, centros de observación, la NASA. No está llamando a una empresa, no le está diciendo, hey empresas, por favor, escúchenme, no. Oh hombres, a vosotros clamo, oh hombres, a vosotros clamo. La invitación que está haciendo la sabiduría personificada, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Bueno, muchas personas tal vez dirán que hasta Proverbios la Biblia no estaba completa, la Biblia se seguía escribiendo, hasta Proverbios la Biblia no estaba completa. Estamos de acuerdo. Nos falta ahí en ese momento, en el tiempo de Salomón, faltaban, por ejemplo, los evangelios, que Jesucristo hubiera venido y que Jesucristo se hubiera manifestado y lo que hizo la obra redentora de Jesús en la cruz. Faltaban las epístolas paulinas que nos arrojan una sabiduría increíble y el libro de Apocalipsis, que es un libro de revelación. Aunque faltaba todo eso, mire lo que pasa en ese momento. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz. O sea que la sabiduría siempre ha estado al alcance de todos en todas las épocas y en todas las edades. Y mucho más ahora, que nosotros tenemos al Espíritu Santo derramándose sobre toda carne. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Dirijo mi voz a las generaciones, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dirijo mi voz a las generaciones, dirijo mi voz a ustedes, a todos ustedes. Oh hombres, los estoy llamando. La sabiduría está haciendo un grito de desesperación. Por favor, salgan de la ignorancia. Salgan, dejen de ser ignorantes, salgan de la ignorancia, por favor. A vosotros clamo, a sus generaciones, a sus hijos, a sus hijas, a los hijos de sus hijos estoy clamando. Su vida puede ser diferente, su vida puede cambiar. Por favor, están desperdiciando los mejores días de su vida. Se están desperdiciando tiempo, están desperdiciando momentos claves. No desperdicien su vida, no se desperdicien, no se pierdan. A vosotros clamo, a vosotros clamo. Mire cómo está la humanidad. Y la humanidad le echa la culpa a Dios. La humanidad le echa la culpa a las circunstancias, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al país, le echan la culpa a la pandemia, le echan la culpa a todo, o sea, ellos no tienen nada que ver. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo, hey, a vosotros clamo, dirijo mi voz a ustedes, por favor, los llamo a ustedes, por favor, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y aquí nosotros encontramos, en el versículo 5, nosotros encontramos la palabra que dice, entended, oh simples, discreción. Oh, a todas las personas que llevan una vida simple, todas las personas que llevan una vida común y corriente, todas las personas conformistas, todas las personas que se conformaron a vivir así, que se conformaron a vivir en un lastre, todas las personas que se limitaron, todas las personas que se estancaron, todos ellos son los simples. Entended, oh simples, todas las personas que llevan una vida simple y sin sentido, entiendan discreción. A vosotros, necios, entrad en cordura. El mundo entero está en una necedad absoluta. El mundo entero, y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las acciones, no tiene nada que ver con el materialismo. El mundo entero está en una necedad absoluta. ¿Sí? Carentes de sabiduría, no tienen la sabiduría, no tienen la prudencia, no tienen la palabra de Dios. Todo el mundo hace lo que quiere. En este mundo todo el mundo hace lo que quiere, vive como vive, es conformista, no tiene ideales, no tiene propósito, su vida no tiene sentido. En estos días, aquí en Colombia, sabíamos que murió uno de los
uno de los personajes más ricos. Prácticamente su fortuna, 2.300 millones de dólares es su fortuna. Ardila Lule, el dueño de RCN, dueño de Postobón, de los noticieros, un hombre con muchas empresas. Dicen su historial que le dio trabajo a más de 40,000 familias en Colombia, y este hombre murió. Y la palabra de Dios me dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. O sea, él tuvo una fortuna grande, pero sabemos que en el momento que él muere, sabemos que cuando él muere, en ese momento, sabemos que todas las cosas, sus pertenencias, sus empresas, todo, sus empresas, sus logros, todo lastimosamente se ha quedado en un lugar, lastimosamente. Sabemos que este hombre, aunque tuvo tantos logros, todo eso se va a quedar. Y la pregunta que yo les hago es la siguiente: esa persona que logró acumular una fortuna de 2.300 millones de dólares, ¿será que esos 2.300 millones de dólares lo salvarán a él? Pues déjeme decirle que no. Déjeme decirle que no, porque la palabra de Dios dice que la única manera de salvarse es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si nosotros no aceptamos, no hay ningún boleto que nos lleve al cielo, ni por mucha plata que nosotros tengamos. Si este hombre millonario colombiano aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, podrá ir a la presencia de Dios. Y por eso es que la sabiduría está desesperada, porque hay mucha gente que se afana por hacer riquezas materiales y no por buscar la sabiduría. Hay mucha gente que se desespera por estar buscando, por hacerse rico, y no va a la prioridad. Por eso dice: a vosotros simples, a vosotros necios, entrad en cordura. Versículo 6: oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y ahí comienza, dice: hablaré cosas excelentes. Escuchen, sigue invitando: abriré mis labios para cosas excelentes. Está hablando la sabiduría personificada. En este caso, hemos dicho en otros videos anteriores que la sabiduría personificada es nada más y nada menos que Jesucristo. Jesucristo de Nazaret está precisamente ahí, abriendo sus labios para cosas rectas. Jesucristo de Nazaret es el que está dispuesto a mostrarte cosas excelentes. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestra vida se convierte en algo excelente. Es una invitación. La invitación a aceptar a Jesucristo de Nazaret. Quiero entrar a profundidad y decirte que no puedes rechazar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es fatal. Debemos aceptarlo, debemos reconocerlo, debemos creer en Él y recrearnos en Él. Jesucristo es la sabiduría personificada de la cual habla Salomón. Es Jesucristo esa sabiduría personificada. Versículo 7: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Recuerde que en los evangelios nosotros encontramos, y en el evangelio de Juan más específicamente, aunque todos cuatro hablan de lo mismo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando habla de verdad dice: mi boca hablará verdad. Hay dos cosas importantes. Una es la realidad y otra es la verdad. ¿Sí? La realidad que nosotros vemos en el mundo es una realidad triste, en diferentes partes, en diferentes lugares. Miramos cómo el mundo está en decadencia. Sí, la tecnología aumenta, pero obviamente el pecado ha seguido aumentando, el pecado ha seguido creciendo, el pecado sigue avanzando y no hay limitación en cuanto al pecado. Y por eso vemos muchas personas que pecan, muchas personas que fallan. Entonces podemos darnos cuenta nosotros que Jesucristo es la verdad. Y dice la palabra de Dios: y la impiedad abominan mis labios. Hay dos cosas importantes. Una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La realidad es que este mundo está en desastre, pero la verdad es lo que Dios piensa, lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros, que es la verdad, es lo que Dios habla, y la verdad está por encima de la realidad. Nunca te olvides de eso. La verdad está por encima de la realidad. Por eso es necesario la sabiduría, para que nosotros podamos vivir por encima de las circunstancias en este mundo. Por eso la palabra de Dios está clamando: no te limites a un territorio,
No te limites a la clase de educación que recibiste. No te limites a los logros que tienen tus amigos y tú no. No te limites. La sabiduría está al alcance de todos y el cambio de vida está al alcance de todos. Versículo 8. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. ¿Justas son qué? Todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Precisamente aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que en el mundo no hay una verdad, de que en el mundo lo que hay es mentira, en el mundo lo que hay es desorden, en el mundo lo que hay es engaño. Todo mundo engaña, todo el mundo alguna vez nos tiene que traicionar, todo el mundo nos falla. Por eso la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que confía en el hombre. Pero nosotros hablamos de que en Jesucristo, de que en su palabra no hay ninguna cosa perversa ni torcida. O sea que podemos rendirnos plenamente a la palabra de Dios, rendirnos plenamente a la sabiduría, rendirnos, entregarnos completamente a la sabiduría. Podemos entregarnos plenamente. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. La persona por primera vez aprende a pensar bien cuando acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por primera vez. No que yo me capacité en tal universidad, que yo hice estudios universitarios en tal, yo soy una persona capaz, yo puedo resolver ecuaciones como un físico nuclear, yo puedo hacer esto, hacer aquello, yo tengo ciertos conocimientos de biología, ciencia, y he hecho ciertos descubrimientos, y he hecho ciertos aportes a la ciencia. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Aquí me está diciendo que todas son rectas al que entiende y razonables al que ha hallado sabiduría. O sea, hay algo especial, y es que cuando yo acepto a Jesucristo, la vida tiene sentido. No importan los descubrimientos, no importa el conocimiento que hayas tenido, no importa la reputación que tengas. Y eso se resume en un hombre, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si no se hubiera convertido al cristianismo, sería conocido. Si no se hubiera convertido al cristianismo, el apóstol Pablo sería conocido como un filósofo, como un estudiador, como un historiador, como una persona preparada. Sería conocido el apóstol Pablo. Sería conocido como una persona preparada, sin necesidad de pertenecer al cristianismo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: todo ese conocimiento, toda mi reputación, todos mis títulos los considero por basura por causa del conocimiento de Cristo. Y por eso te digo que una persona por primera vez aprende a pensar correctamente cuando ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Sigue haciendo la invitación, versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. En balanza. Nos está poniendo una balanza aquí, Proverbios. Salomón nos está diciendo: mire, pongan en balanza. Reciban mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Ahora bien, es importante entender quién está escribiendo eso. Porque si lo escribiera una persona pobre del campo, que no tiene nada de riquezas, uno dice: no, pues como él no tiene riquezas, es normal que se exprese así. Es normal que diga: reciba la enseñanza, porque él no tiene nada. Reciba ciencia antes que el oro escogido. Él no tiene nada, él no tiene dinero, él no tiene oro, él no tiene plata, él no tiene nada. Esa persona no tiene que caerse muerta, es normal que piense así, esa persona se ha limitado. Pero el que lo está diciendo fue la persona que tuvo oro en cantidades, y la plata en el tiempo de Salomón era menospreciada porque era como las piedras que estaban en la calle. Eso dice la palabra de Dios. Ahora bien, si él tenía tanto oro, tanto dinero, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso si él prácticamente era un amante del oro? Porque él decía: esas columnas las quiero recubrir de oro, estos pavos reales de oro, mandó a hacer escudos de oro, y tanta cosa que hizo de oro, incluso su casa, gran parte de su casa, la casa que él construyó para sí mismo era de oro. Porque este hombre llega en un momento y nos dice que la sabiduría, que la enseñanza y la ciencia valen más que la plata y que el oro escogido, no cualquier oro, oro escogido, oro refinado, oro analizado. ¿Por qué vale más? ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Por qué nos está poniendo a nosotros en esa magnitud la enseñanza? Porque vale mucho más. ¿Y sabe por qué vale mucho más? Porque no nos
el oro y la plata se convertirían ya no en una prioridad, sino en una añadidura. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Sigue siendo Salomón. No hay una comparación. En la balanza de Salomón, la sabiduría está así. La sabiduría está así: piedras preciosas, diamantes, lo que sea. Diamantes, piedras preciosas, todo lo que usted pueda desear. Yo te hago la pregunta: ¿cuáles son tus máximos deseos? Irte a Francia, ahorita que está Francia de moda porque Lionel Messi llegó a ese lugar. Tal vez heredar o ser uno de los hijos de Ardila Lule para recibir toda esa plata, 2.300 millones de dólares. ¿A quién le gustaría recibir todo ese dinero? Todas tus deudas las pagarías, comprarías el carro último modelo, la moto de tus sueños, conquistarías la mujer, si eres soltero, la muchacha de tus sueños, la que quieras. ¿Usted cuándo ha visto un futbolista con novia fea? Y esos futbolistas muchas veces no son lo mejor, que sí son deportistas, tienen buen estado físico, pero tal vez el físico no les ayuda. Pero siempre los vemos nosotros a Juan Guillermo Cuadrado, que no es que él sea el modelo a seguir. Lo vemos con una mujer muy bonita, Lionel Messi, que pues es un excelente jugador, pero lo vemos también con una novia muy bonita. Entonces podrías tener la mujer que quieras. Ahora Salomón tuvo 1000 mujeres y nos está diciendo todo lo que se pueda desear. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué deseas? Una casa con piscina, una casa con gimnasio, con un gimnasio grande, pleno. Todo lo que se pueda desear, el rey Salomón lo dice porque lo tuvo todo. El rey Salomón tuvo gimnasio, tuvo caballos, tuvo una cosa, tuvo canchas de lo que sea, lo que haya habido en ese tiempo. Todo lo que tú puedas desear no es de compararse con ella. El viaje a donde quieras. No, yo quisiera irme a una playa y quedarme un mes de vacaciones. Así te quedes un año, así te quedes 2 años, te quedes 10 años de vacaciones, no puedes comparar con ella. Si la Biblia lo dice es por algo. Y lo ha puesto al alcance de todos. Mire, versículo 12, aquí termina la invitación que hace. Yo la sabiduría habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. Yo la sabiduría habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. De aquí en adelante va el punto 2 que les digo, las excelencias de la sabiduría. Versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Está hablando de qué es el temor de Jehová. ¿Qué es precisamente eso? O sea, ¿qué es? ¿Cómo se logra? ¿Cómo alcanzarlo? Porque cuando entramos hablando de las excelencias, está hablando precisamente de todo lo que hay. La boca perversa, aborrezco. Mire, si está hablando de la invitación y luego habla de las excelencias, es porque está hablando una persona, y esta persona claramente que nos está hablando hoy es Jesucristo. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Espectacular. Y mío es el poder. Es una sabiduría creativa. O sea, tiene la capacidad de crear. Por eso, el que adquiere la sabiduría tiene el poder de crear la vida que quiera. Esto es demasiadamente poderoso, no solamente por eso, sino porque es una sabiduría creadora, creativa. Tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de producir, tiene la capacidad de fructificar, tiene la capacidad de multiplicar. Tiene esa capacidad. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. ¡Qué hermoso! Mío es el poder. ¿Por qué la sabiduría está por encima de las piedras preciosas? ¿Por qué la sabiduría está por encima de cualquier deseo humano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ella está el poder, es la fuente. Aquí comienza a decir el por qué. Porque no solamente por decir, no, adquiere sabiduría y ya, y es más, y colócalo en balanza, sí. No te da solamente un concepto. No solamente te da un concepto como los filósofos. Los filósofos, Sócrates, Aristóteles, todos ellos te dan conceptos, nada más. Pero aquí te da algo concreto y te dice, mira por qué. Mira por qué es más importante la sabiduría. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Por quién? Por mí.
Por mí reinan los reyes, por mí llegan al poder los gobernantes. Así te está diciendo la sabiduría, por mí. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por mí. ¿Por quién? Por mí. Las excelencias de la sabiduría. Dice el versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Me hallan quiénes? Los que temprano me buscan. Ese es Jesús. Ese es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret nos está diciendo eso hoy. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú amas a Cristo, Él te va a amar. Yo amo a Cristo. ¿Por qué no decimos yo amo a Cristo hoy? Aunque estamos leyendo Proverbios, puedo decir aquí, yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo. ¿Y me hallan quiénes? Los que temprano me buscan. Temprano, ahora. Si tú estás recibiendo ese mensaje, todavía tienes tiempo. Que no sea demasiado tarde. No esperes a morirte para decir cierto todo lo que me dijeron acerca de Cristo. Cuando aceptas a Cristo por primera vez en la vida, has pensado correctamente y comenzarás a pensar correctamente de ahí en adelante. Versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Con quién? Las riquezas y la honra están allá en Dubái. Las riquezas y la honra están allá en Israel. Las riquezas y la honra están allá en Estados Unidos. Las riquezas y la honra están en España. No, en Francia. Con los jeques árabes que compran jugadores a costos muy altos. Las riquezas y la honra están con este hombre que murió, o con los hijos que recibieron la herencia. Riquezas y honra están conmigo. ¿Riquezas qué? Duraderas. ¿Y qué más? Justicia, no cualquier clase de riqueza, riquezas duraderas. Y justicia, lo más importante, justicia. En un mundo lleno de injusticia, justicia. Versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Mi crédito mejor que la plata escogida. Mejor es mi fruto. Cuando hablamos de fruto, por ejemplo, tal vez usted tenga cadenas de oro, usted tenga muchas cosas, pero no pasemos al oro. En este caso, las pertenencias hoy en día son carros. Yo tengo la camioneta tal, yo tengo un Mazda tal, yo tengo una Ford, yo tengo esto, yo tengo una casa lujosa, grande, inmensa. Yo tengo una casa como la casa de los futbolistas, que es una casa, son casas grandes, son mansiones prácticamente. Pero mire lo que dice, mejor es mi fruto que el oro, y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. O sea, todo lo que nosotros podemos ver en la sabiduría es mucho mejor. Versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio. ¿Por qué? Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio. Ahí nosotros podemos darnos cuenta, en el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Cuando habla de pastor, está hablando de guiar, está hablando de guiarnos a toda verdad. O sea que la sabiduría está dispuesta a guiarnos, es una luz en medio de tinieblas, es una luz. Usted cuando entra a una casa y no hay luz, se fue la luz y está de noche, prende todos los celulares, ahora todos los celulares tienen linterna, todos. Usted prende la linterna del celular y esa es la forma. Si al carro se le fueron las luces, ahora las linternas de los celulares son tan potentes que son capaces de alumbrar incluso el camino. Lo mismo pasa con la sabiduría. La sabiduría es una luz en medio de un camino tenebroso. Versículo 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. O sea, hasta ahí nosotros hemos hablado acerca de la excelencia de la sabiduría. Y entramos al punto número 3, que va del versículo 22 hasta terminar. Versículo 22 hasta terminar, que habla acerca del origen de la sabiduría y su parte en la creación. Versículo 22. Jehová me poseía al principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, está hablando Jesús, el primogénito de la creación. Está hablando Jesús, el que ha existido antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y prácticamente es lo mismo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Antes de todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Yo creo que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios y obviamente inspirado por Proverbios para escribir Colosenses capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Fue inspirado. Mire lo que dice.
Mire lo que dice, capture la idea. Jehová me poseía al principio, ya de antiguo antes de sus obras. O sea, no tiene principio, no tiene fin. Alfa y Omega. Aquí ya estamos hablando de Jesús. Le hemos quitado, digámoslo así, le hemos quitado el velo que cubría la sabiduría y hemos entrado a que Proverbios capítulo 8 habla directamente de Jesucristo. Espectacular. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Jesucristo es la sabiduría, Jesucristo en persona. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. Por eso, porque en este caso ya no es solamente un concepto, sino una persona, Jesucristo vale más que el oro, Jesucristo vale más que los diamantes, Jesucristo vale más que todo lo que puedas desear. Todo lo que puedas desear. Tú dices, no, yo quiero estar con una mujer 60, 90, 60, yo quiero estar con un esposo, la mayoría de mujeres latinas les gustan los norteamericanos. Yo quiero mi novio quiero que sea mono, quiero que sea de ojos azules, quiero que cumpla estas funciones, yo quiero que tenga estos rasgos, no, yo quiero que sea italiano, y así son cosas que las mujeres y las personas desean. Otros dirán el dinero, otros dirán tener una empresa grande, otros dirán tener una constructora y así sucesivamente. Muchas personas quieren tener. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Antes de los abismos, versículo 24, fui engendrada antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. Cuando está diciendo eso, está hablando del origen de la sabiduría, está diciendo ¿dónde está? ¿Y por qué es superior? Porque antes de que existiera el dinero, antes de que existiera Dubái, antes de que existieran las costas, antes de que existieran las empresas, antes de que existiera una carrera universitaria, antes de que existieran muchos de los logros, muchos descubrimientos, dice, yo estaba desde el principio. Por eso nosotros debemos ir a la fuente de todas las cosas y en este caso es la sabiduría. Versículo 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Espectacular. Engendrada quiere decir ya había sido establecida, ya había sido organizada. Ya el Señor me poseía desde el principio. Versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Mire, que esto lo resume el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo resume claramente. Dice que Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, que Él creó los cielos y la tierra, que Él creó cosas visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Y aquí también podemos irnos al Génesis. Podemos irnos al origen, Génesis. En Génesis nosotros encontramos algo organizado, precisamente como Dios comienza a organizar de una manera detallada, primer día, segundo día, tercer día, y cómo Dios le da orden al caos que tiene la tierra. ¿Sabe quién es el que creó los cielos y la tierra? Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el creador, Él es el creador. A muchos les cuesta entender eso. Los gnósticos creen que Jesucristo es un hombre inferior. Incluso dicen que Cristo y Jesús son dos cosas totalmente diferentes. Los gnósticos no consideran eso. Los Hare Krishna dicen que Jesucristo es un maestro. Los musulmanes dicen que Jesucristo es un profeta cualquiera ahí, por ahí. Pero nosotros creemos que Jesucristo es el que creó los cielos y la tierra y que con esa sabiduría le dio orden. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y aquí entra la parte importante, la relación de la sabiduría con el Padre. Y yo era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Solaz significa recrearme. Yo me recreaba todo el tiempo delante de Él. Mire que por eso Jesucristo, cuando estaba en la cruz, gritó, Padre mío, ¿por qué, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
La persona que estaba ahí en esa cruz había sido abandonado, con quien se recreaba delicia de día en día. O sea, había un deleite, había una relación continua. Y en ese momento, él ya siendo inferior, convirtiéndose en pecado, siendo objeto detestable de Dios. En ese momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se interrumpió, se rompió esa relación tan estrecha, tan fuerte entre Jesucristo y el Padre, se rompió. ¿Cuál era la relación? Aunque la Biblia no nos da detalles, pero Proverbios nos muestra algo. Y nos dice, yo estaba ordenándolo todo y yo era su delicia de día en día. Mire que el Padre se deleitaba con Jesucristo el Hijo. Se deleitaba, había un deleite continuo. Y se recreaba, dice, delante de él todo tiempo. En un momento se convirtió en el objeto más detestable. Esa delicia en un momento se convirtió en el objeto más horrible, más detestable del Padre. Y fue cuando Jesucristo se convirtió en pecado por nosotros. Qué impresionante esto que arroja Proverbios. Versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahí también nosotros podemos unirlo a otro versículo de la Biblia que dice que Él nos anhela celosamente. O sea, que Él se deleita, por eso clama, por eso la invitación al principio. Vengan simples, por favor, porque mi delicia está con ustedes. O sea, de nada sirve la sabiduría habitar por sí sola, sino que la sabiduría cumpliría su función en medio de la humanidad. Entonces dice, por favor, yo me deleito con los hijos de los hombres, con todos aquellos que me reciban. O sea, Cristo Jesús está diciendo, yo me deleito con ustedes. Yo me deleito con la humanidad, yo me deleito, por eso vino al mundo, para rescatarlo. Versículo 32, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. Aquí quería llegar. Porque el que me halle, versículo 35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, a Jesucristo de Nazaret. Y Salomón no solamente escribe Proverbios, habla de bienaventurado el que guarda mis consejos. Eso ya lo hemos visto en otras partes. Bienaventurado el hombre que escucha velando a mis puertas, o sea, que escucha, que está buscando, que está recibiendo palabra de Dios, que lee la Biblia constantemente, que la estudia en su casa, que la estudia cuando se levanta, que la estudia en la noche, que estudia la palabra de Dios, que no se acuesta sin antes tener un encuentro, una relación con su palabra. Pero aquí dice, porque el que me halle, hallará la vida, a Jesús de Nazaret, y alcanzará el favor de Jehová. Más, versículo 36 es contundente, subráyelo, escríbalo, si lo puede poner en los postes de sus puertas, de sus casas, como dice, hágalo. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. El que peca, el que lo aborrece, el que lo rechaza, el que lo contradice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Muy bien, conectemos estos dos versículos de esta manera. Porque el que me hallará la vida. Versículo parte B del 36. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ese es el contraste que hace Proverbios aquí, entre estos dos versículos, usando la parte A del versículo 35 y la parte B del versículo 36. Porque el que me halle, hallará la vida, y el que me desprecie, el que me pase por alto, es porque ama la muerte. Usted decide qué amas. Hay muchas personas que aman la muerte y no se han dado cuenta. No, yo tengo miedo de morir, pero aman la muerte. Cuando tú amas tu pecado y no lo quieres sacar de tu vida, es porque has decidido amar la muerte. Amas la muerte, lastimosamente. ¿Hemos terminado? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Yo bendigo a todos los que se conectaron a este tiempo fascinante. Señor, te pido, Dios, que podamos reflexionar y que podamos encontrarte a ti, Señor. Que podamos decirte, buscarte, seguir tus pasos, seguir tus veredas. Que podamos estudiar la palabra de Dios. Que podamos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y encontremos satisfacción en ello. Que podamos deleitarnos, como dice tu palabra, bienaventurados los que meditan de día y de noche en mi palabra, en tus promesas. Señor, que podamos ser 1000 veces benditos por encontrar respuestas, por encontrar la fuente, Señor, de conocimiento plena en tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y bendigo a todos y oramos para que este video llegue a diferentes partes y sea
un propósito evangelístico también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.